Doctor, en Ya, la parte izquierda, ahora sí, sí. creo que Ya está ya lo sé. redactado. Ya. Ay, disculpen, la tecnología tampoco va muy bien conmigo. Bueno, ahí se puede ver, ¿no? Sí, doctor. Doctor, sí Ya. se ve. Muy bien, entonces les decía que es un virus RNA monocatenario que tiene como forma de una bala, como se le describe, y es sensible al agua jabonosa, ¿no? Es decir, puede morir con el agua jabonosa, por eso es tan importante el lavado de la herida rápidamente cuando ocurre el accidente, porque es una medida importante que no solamente va a limpiar la herida de los porales patógenos, bacterianos que pueda tener la boca del animal, sino porque también puede inactivar el virus directamente. Y la importancia, ¿no? También es sensible a la luz ultravioleta, al alcohol etílico o al amonio cuaternario, ¿no? Todos los mamíferos en teoría son susceptibles, sin embargo, sabemos que los cánidos usualmente son los que más frecuentemente lo pueden transmitir, ¿no? Y son también dentro de otras especies, una de las que pueden mantener el ciclo selvático de la enfermedad, ¿no? Entonces, normalmente se le divide en dos ciclos, ¿no? Uno de rabia urbana y otro de rabia silvestre, ¿no? Siendo el murciélago el más importante transmisor de la enfermedad en la forma silvestre y el perro en la rabia humana o urbana, ¿no? Entonces aquí pueden ver también una gráfica, el 90% es el perro, el principal transmisor, mientras que otros como el gato, los vacunos, el caballo, carnero, cerdo también lo pueden tener. Pero vean, hay una pequeña gráfica que les he colocado ahí, los animales que no transmiten la rabia, ¿no? Roedores, anfibios, aves, marsupiales, ¿no? U otros no lo transmiten. Algunos porque no son animales de sangre caliente y otros porque son pequeños mamíferos que no llegan digamos, a llegar a una encefalitis importante que los pueda tener todavía vivos, como para que puedan morder a otro animal y puedan transmitirlo. Normalmente los mata antes. Así que por eso es que muchos pequeños roedores no transmiten la rabia, caso de la rata fundamentalmente, ¿no? No puede, no vive hasta ese tiempo de la encefalitis. Mientras que en la forma silvestre es, es el murciélago fundamentalmente, pero es el murciélago hematófago. Ahí tienen la especie, ¿no? El Desmodus rotundus, ¿no? Que se le conoce como vampiro usualmente, ¿no? Por esa, digamos, esa particularidad de alimentarse de sangre. Porque recordar que la mayoría de murciélagos son herbívoros, se alimentan de frutas usualmente, ¿no? Pero en este caso algunos pueden alimentarse de sangre y pues es que se les denomina normalmente vampiros. Otros animales que también lo pueden hacer, ahí tenemos a zorrillo, las mofetas, el mapache, el mono, que también pueden ser parte importante de este ciclo, ¿no? Y vean ustedes, acá tienen imágenes de algunas lesiones que presentan muchos pacientes, ¿no? Que tienen este tipo de condición eh, en las zonas digamos, de la selva fundamentalmente, en algunas zonas donde se describen este tipo de murciélagos que chupan sangre, ¿no? Y vean, las lesiones son bastante pequeñas a veces, una zona eritematosa. Lo usual es que sea una zona eridematosa con punto sangrante que normalmente no coagula. Esa es la característica que pueden ustedes encontrar y a veces lo van a ver en algunas zonas donde puede existir este murciélago, generalmente zonas de la selva o ceja de selva. Y los pobladores ya saben, ¿no? Cuando eso ocurre saben que eso usualmente ha sido por un murciélago, ¿no? Entonces, este ciclo de transmisión se va, digamos,
dar entre ambos contextos, ¿no? Tanto el silvestre como el urbano se van a mantener debido básicamente a que muchos animales en condición de, digamos, de naturaleza van a tenerlo, como zorros o algunos otros, y eventualmente van a entrar en contacto con algunos tipos de animales de la zona urbana, como son los perros, y esto va a traer nuevamente la rabia a la zona urbana, ¿no? Afortunadamente, con las campañas de vacunación, esto ha disminuido ostensiblemente. Los últimos reportes de rabia que tenemos del Perú se dieron en Puno, en la frontera con Bolivia, básicamente porque sus campañas de vacunación entre los perros era bastante pobre en la zona de Desaguadero, ¿no? La zona cercana a la digamos, a la frontera, ¿no? Con Bolivia, y los perros probablemente transitan por esta zona de manera libre, y se dio algunos casos de rabia en ese contexto en el Perú. Los últimos casos, como les decía, se dieron, si no me equivoco, hace como 5 años, 6 años más o menos, los últimos reportados en el Perú como de rabia urbana, ¿no? Pueden ver en este gráfico las zonas donde más se reporta de tipo de rabia. Es obviamente todas las zonas tropicales suelen ser las más importantes, pero hay zonas en Asia que también son importantes para este contexto, ¿no? Para el Perú pueden ver también aquí el gráfico de la forma como se presenta. Vean ustedes el gráfico que se describió entre el 2015 y 2017, como les decía, la zona cercana a Puno, la zona más importante, y la zona silvestre, la forma de la, eh, digamos, que se va a dar durante casi todo el año en estas zonas que son, vean ustedes si el gráfico es básicamente ceja de selva, ¿no? Todo es ceja de selva usualmente en presentación. ¿No? Y aquí pueden ver los casos de rabia urbana versus la silvestre. La silvestre es como que se mantuviera casi siempre, mientras que la urbana ha disminuido básicamente con la vacunación que ha habido, ¿no? Respecto a, a las campañas de saneamiento que se han dado para la rabia, ¿no? ¿Y cómo se produce el ciclo? ¿No? El perro usualmente es mordido, a veces en una pelea o de forma accidental, de repente con algún zorro o algún otro animal silvestre, y empieza a desarrollar la enfermedad, el virus. Como vamos a ver, se reproduce normalmente en la zona del accidente inicialmente, luego va a ir avanzando por el trayecto nervioso. Es un virus que viaja a través del nervio directamente, y va a ir avanzando lentamente hasta que va a llegar hasta el sistema nervioso central, y en teoría si un animal sobreviviera, eso iría descendiendo, o sea, luego de la ascensión inicial hacia el sistema nervioso central, debería descender hacia la parte, digamos, excretora del sistema nervioso central, que sería básicamente las glándulas, ¿no? Las glándulas eh, a nivel de la saliva, ¿no? A las glándulas que están en boca usualmente. Por eso es que los animales que sufren esta encefalitis y que viven para transmitirlo, hacen que llegue finalmente estos viriones todavía funcionantes hasta nivel de las glándulas salivales, y por eso es que pueden transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces, y eso es la característica que no tienen otros, por eso es que no pueden transmitirlo, ¿no? Cuando ya no permiten la llegada del virus hasta esa zona, entonces no van a transmitir simplemente la enfermedad, ¿no? Aquí tienen también otra gráfica donde pueden ver, el periodo de incubación va a depender, ¿no? Obviamente eh, primero la cantidad de virus que se haya sido inoculada, y la segunda es que va a depender también
de la longitud del nervio, ¿no? Porque tiene que viajar por este. Entonces la distancia más o menos se ha calculado un periodo de incubación de 30 a 90 días más o menos, ¿no? Y vean que también se ha calculado un poco la velocidad. La velocidad se dice que está entre unos 3 milímetros por hora, ¿no? Eso es obviamente variable, pero más o menos es un cálculo aproximado. Se une a receptores nicotínicos, ¿no? Y vamos a ver que en el contexto de ya la afectación del sistema nervioso central va a dar los denominados cuerpos de Negri, ¿no? Usualmente. Disculpen, ¿me escuchan? Sí se la escucha, doctor. Ya, sí, disculpen, no sé qué ha pasado con mi audio. Entonces les decía que, como pueden ver en el gráfico, primero hay un trayecto ascendente del virus a través de los nervios y va a depender de la longitud de este para que pueda llegar al sistema nervioso central, generar estos famosos cuerpos de Negri a nivel de las astas, ¿no? De Amon usualmente. Y luego, si sobreviviera el animal a este trayecto, debería descender hasta llegar a las glándulas salivales, puede haber excreción a nivel de las lágrimas, incluso a nivel de los folículos, ¿no? Pero eso obviamente es un trayecto que no se da usualmente en el humano. El humano muere cuando está en el sistema nervioso central, antes de que llegue ese tipo de excreción, ¿no? Lo cual sí se va a ver en el caso de los animales, ¿no? Como vamos a ver, hay pocos reportes de que una persona se ha salvado de morir de la rabia, ¿no? Cuando no ha sido vacunada, ¿no? Hay casos de que sí sobreviven cuando son vacunados. Entonces, vean ustedes, el periodo de incubación ya dijimos 30 a 90 días. Durante la mordedura se inocula el virus. Hay una pequeña reproducción a nivel del tejido celular subcutáneo inicialmente, ¿no? Y luego va a ingresar a los nervios y va a seguir su trayecto hasta llegar al sistema nervioso central, donde va a afectar varias estructuras de este nivel, y luego va a haber una diseminación centrífuga o, digamos, como de regreso hacia la parte eferente del sistema nervioso central, yendo hacia las glándulas salivales, sebáceas, suprarrenales en una etapa ya final de la infección, pero como les decía, usualmente no se presenta ya en el humano o se presenta en manera, digamos, poco aparente, porque suele la persona fallecer antes de que eso sea manifiesto de manera importante. Entonces, lo clásico que se describe en la clínica de la rabia, digamos, va a ser dos fases en el sistema nervioso central o dos formas de presentación, ¿no? Una de excitación y una paralítica, ¿no? La más frecuente suele ser la de excitación, se describe en casi en el 80% de casos, mientras que la paralítica se da en menor cantidad, no solamente un 20%. En la fase de excitación, el paciente va a tener desorientación, agresividad, ¿no? Por eso la característica, digamos, denominación de rabia, ¿no? El paciente se torna agresivo, ¿no? Hiperreflexia, hipertonía, rigidez de nuca y el famoso espasmo laringio, ¿no? Esa sensación de ahogo que tienen las personas, por eso es que tienen esa salivación excesiva en boca, ¿no? Ese temor al agua porque sienten que se van a ahogar, digamos, ¿no? Mientras que en la fase paralítica va a haber alteraciones motoras sensitivas, ¿no? Una parálisis flácida ascendente que se puede parecer a un Guillain-Barré, y finalmente va a llevar luego de una progresión de la conciencia, confusión, desorientación, estupor y coma,
¿no? Entonces la fase paralítica como que se va apagando rápidamente hacia un coma, mientras que en la fase de excitación hay una, digamos, una alteración importante en agresividad, desorientación, estos espasmos laringios, digamos, una sintomatología muy, eh, digamos, muy florida en ese sentido, pero al final también entra en una fase de coma, ¿no? Lo que pasa es que la fase paralítica es como que es mucho más veloz y digamos que no se presenta esa fase excitatoria tan floridamente, rápidamente entra en coma y el paciente puede fallecer rápidamente, ¿no? Entonces, el diagnóstico muchas veces se hace premortem, lamentablemente, cuando se toman algunas, ya la muestra para hacer los cuerpos de Negri, para buscar esos cuerpos de Negri en el sistema nervioso central, que digamos sería la forma más certera de hacer el diagnóstico, aunque obviamente no siempre se tiene, ¿no? Porque muchas veces el animal agresor no es sacrificado adecuadamente para poder hacer esta búsqueda, ¿no? Se podría hacer una inmunofluorescencia directa buscando eh, estos virus en la córnea de los animales, en los folículos pilosos, ¿no? Porque se supone, como les decía, que ya está excretando este virus, digamos, en esta parte aferente del sistema nervioso central. El cultivo de virus solamente de manera referencial, no se hace de rutina, y puede haber inoculación de ratones igual de manera de experimentación, ¿no? Entonces, muchas veces el diagnóstico va a quedar solamente en probable por la evolución clínica del paciente y eventualmente porque pueda tenerse al animal para sacrificarlo y hacer los exámenes, ¿no? Pero lamentablemente no siempre se encuentran estos famosos cuerpos de Negri, como les decía, son patognomónicos de esta afección, que son unos cuerpos de inclusión intracitoplasmática, eh, y que tiñen, digamos, a la detección con anticuerpos fluorescentes, ¿no? Y permite rápidamente su identificación. Entonces, lamentablemente, si estamos en esa situación, hay poco por hacer, porque todo es el tratamiento de soporte. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de ver es evitar llegar a esa condición. Y aquí tenemos algunas medidas para ver qué hacemos ante el contacto con un animal con sospecha de rabia, ¿no? Tres cosas fundamentales: el manejo de la herida y catalogar el tipo de exposición, si es posible capturar y observar al animal agresor, y definir el suero o el uso del suero antirrábico o el uso de vacuna antirrábica también, ¿no? Entonces veamos eso, ¿no? Lo primero es la herida, ¿no? El tratamiento de la herida. La limpieza es fundamental. Como les decía, el virus puede ser inactivado por el agua jabonosa al 20%, así que el lavado es fundamental, ¿no? No es, digamos, una medida que debamos prescindir, es fundamental porque va, como les decía, limpiarlo de bacterias, también porque tiene Pasteurella multósida, por ejemplo, porque tiene otros tipos de microorganismos también en la boca de este animal, y además puede inactivar el virus. Así que eso es fundamental, ¿no? No debemos suturar usualmente la herida, sí puede requerir tratamiento antibiótico, en este caso lo que se recomienda es amoxiclavulánico, porque la herida tiene una gran cantidad de cocos gram positivos, de anaerobios, que pueden complicar la herida, ¿no? Fundamentalmente la recomendación es Pasteurella, nuestro blanco es Pasteurella multósida, así que el amoxiclavulánico es una buena terapia en estos casos, ¿no? Entonces, obviamente, nuestra terapia de intervención tiene que ser lo más pronto posible, porque vean ustedes en esta gráfica, mientras más demoremos desde el día de la exposición, del día del accidente, nuestras intervenciones van a ser cada vez menos eficaces, ¿no? Entonces, si podemos hacer la intervención muy tempranamente, desde el lavado inmediatamente de la herida, ¿no? Poniendo las vacunas si fuera posible, el suero antirrábico en algunos casos, va a depender el éxito de la intervención, ¿no? Entonces es fundamental en ese sentido poder hacer un tratamiento lo antes posible. Luego es clasificar la exposición o cómo calificamos el grado de la lesión, ¿no? Le tenemos que catalogar como leve o como grave, ¿no? Leve catalogamos a una lesión única y superficial usualmente, localizada en cualquier parte del cuerpo que no sea cara, cabeza, cuello o pulpejo de los dedos, de manos, y que son ocasionadas por perros, gatos conocidos, sin sospecha de rabia.
¿no? O sea, en este caso no hay sospecha de rabia en estos casos, ¿no? Y grave consideramos a las lesiones, igual por mordedura o arañazo del animal, localizadas en cara, cabeza, cuello, pulpejo de los dedos, en las manos, ¿no? Por animales domésticos con o sin sospecha de rabia. Es decir, si la ubicación es alguno de estos sitios, no nos interesa mucho si el animal es o no es conocido, ¿no? Porque la localización ya la hace grave. Lo otro, si las lesiones son múltiples, profundas o hay un gran desgarro de tejido. Si eso ocurriera, incluso que fuera una mascota de la familia, de la casa, igual también debemos considerarla grave, ¿no? Entonces hay que catalogar ambas cosas, ¿no? La ubicación y el grado de profundidad de abrasión de los tejidos. Si es un animal desconocido, todo se considera grave. ¿No? Perros, gatos que mueren los siguientes 10 días y no los hemos podido evaluar adecuadamente, se considera grave, porque es como desconocido, no se puede evaluar su evolución, ¿no? Y si es obviamente, si es un murciélago, mono, zorro, es mucho más probable, ¿no? Entonces igual se considera grave, ¿no? Si se puede capturar, digamos, al animal agresor, tendríamos que vigilar, ¿no? Ponerlo, digamos, en vigilancia para poder ver cómo se comporta en los siguientes 10 días normalmente, porque si el animal agresor tiene rabia, ¿no? Va a morir en ese trayecto, o sea, en ese tiempo usualmente el perro o el animal agresor muere y va a mostrar signos de rabia, ¿no? Esa salivación excesiva, ese pavor al agua, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque estos animales sufren esa fase excitatoria muy, muy marcadamente, ¿no? Entonces, si hay eso, el animal debe ser sacrificado, ¿no? Para poder mandar las muestras y hacer las tinciones y buscar los cuerpos de Negri, ¿no? De estos animales. Entonces luego vemos, ya hemos catalogado, hemos limpiado bien la herida, hemos catalogado la lesión y vemos que, por ejemplo, la lesión es grave, ¿no? Entonces tenemos que ver ya la intervención, ¿no? Ver si necesitamos vacunación o si necesitamos, aparte de la vacunación, el inocular la inmunoglobulina antirrábica, ¿no? Entonces, en teoría, y esto es en teoría porque lamentablemente no disponemos de suero antirrábico específico usualmente en el Perú, ¿no? A veces tenemos de donación por ahí, pero no se tiene de rutina, es que si, digamos, la herida fuera superficial, en piel expuesta, ¿no? Sin un sangrado excesivo, debería darse solamente vacunación, pero si, digamos, la lesión es grave, ¿no? Debería darse la administración de inmunoglobulina y la vacunación, o sea, la vacunación inmediatamente e iniciar la administración del suero de inmunoglobulina antirrábica, ¿no? Sin embargo, como les decía, lamentablemente no disponemos de esto de rutina, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos para la vacunación, no? Antes se tenía un tipo de vacuna, ¿no? Que era una vacuna hecha con, digamos, de cerebro de ratón lactante, se llamaba, y que eran bastantes dosis, ¿no? Eran bastantes dosis y usualmente no se podía, digamos, nadie completaba el esquema de vacunación, la verdad, porque eran 14 dosis que había que ponerlas en la zona periumbilical y era bien complicado hacerlo, ¿no? Actualmente ya se tiene con otro tipo de vacunas, dos vacunas que pueden ser de células diploides humanas, ¿no? O de embrión de pollo, que es otra tecnología que hace que las dosis de vacunación sean muchos menores, ¿no? Con ese tipo de vacuna, solo necesitaremos 4 dosis en teoría, ¿no? A los 0, a los 3, a los 7 y 14 días, y algunos refieren que al 28 día debería ponerse una vacuna de refuerzo en los inmunocomprometidos, ¿no? Si la persona ha sido previamente inmunizada, y vamos a ver en qué condiciones podríamos darle a alguien vacuna preexposición, debería darse solamente 2 dosis de refuerzo a los 0 y 3 días, ¿no? Y si tuviéramos en teoría la inmunoglobulina contra el suero de la rabia directamente, le podríamos aplicar 20 unidades por kilogramo de peso.
si es posible infiltrarlo en el sitio de infección directamente, o sea, de inoculación, y debe, digamos, instaurarse lo más antes posible, ¿no? Ahora, lamentablemente está bastante pequeño, pero si lo pueden leer abajo, dice que después de 7 días esta inmunoglobulina está contraindicada porque puede comprometer la inmunidad adaptativa del paciente con la vacunación. Es decir, si es que no se dispone de inmunoglobulina y no lo podemos poner dentro de los 7 días porque ya se le ha vacunado al paciente, lo primero que hace es vacunarse y no le podemos dar, digamos, esta inmunoglobulina dentro de los 7 días de empezado el esquema de vacunación, ya no se le debe dar, ¿no? Porque si ustedes le dan la inmunoglobulina, pueden comprometer la formación de la inmunidad inducida por la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, no van a tener ustedes mucho problema con eso porque normalmente no tenemos la inmunoglobulina disponible en el Perú. Esta inmunoglobulina podría ser heteróloga por suero equino o la homóloga, que es la que se prefiere, que es una inmunoglobulina antirrábica humana, ¿no? Que lamentablemente, como les decía, no disponemos usualmente. La vacuna antirrábica, como les decía, normalmente antes se utilizaba la que está en B, de cerebro de ratón lactante, ya no se usa, antes se usaba ese clásico de 14 dosis, que como les decía, casi nadie terminaba. Ahora se utilizan la de cultivos tisulares, ¿no? De células diploides humanas o de embrión de pollo, con esos esquemas de 4 dosis y una eventualmente que hay que poner para inmunocomprometidos, ¿no? Puede ser vía intradérmica y es mucho más fácil de utilizar, es mucho más conveniente, digamos, que poner esas 14 dosis a los pacientes, que era bien difícil, ¿no? Hay reacciones postvacunales, definitivamente, pero la mayoría son leves usualmente. Un pocos graves, digamos, en pocos casos se han reportado casos graves como el que pueda comprometer un Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? ¿Y en qué condiciones deberíamos dar una vacunación pre-exposición? Solamente en personas con alto riesgo, como trabajadores de laboratorio, ¿no? Que manipulen este tipo de muestras, los que trabajan en zoológicos o veterinarios, viajeros de alto riesgo, residentes de áreas endémicas, ¿no? Ellos podrían indicarse, ¿no? Estas vacunas, cualquiera de las células diploides humanas o el de embrión de pollo, eh, en, en, un esquema de 0, 7, 21 días usualmente, ¿no? O sea, 3 dosis. Pero esta inmunidad es temporal, así que habría que vacunarlos normalmente cada año, cada 2 años, así que normalmente solo se les da por un determinado tiempo, ¿no? Aquí pueden ver los casos de rabia canina, o sea, cómo han ido evolucionando los casos gracias a los programas de vacunación que afortunadamente han hecho que disminuya bastante esta prevalencia, ¿no? Y solo les traigo aquí esta última diapositiva donde pueden ver el famoso protocolo de Wisconsin, ¿no? De Wisconsin-Milwaukee. Es el único caso reportado de que una persona haya sobrevivido a una rabia establecida, o sea, que haya hecho rabia con encefalitis y que haya sobrevivido sin vacunarse, ¿no? Era una niña, bueno, de 15 años que fue mordida por un murciélago, no recibió vacunación y se le indujo un coma farmacológico. ¿Por qué? Porque nuevamente les digo, ¿no? O sea, lo que mata a la persona es esta fase excitativa en el sistema nervioso central y luego la inducción a coma que rápidamente puede haber, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente puede provocar el virus de la rabia. Entonces, en este caso, se pudo salvar induciéndole este coma para que, digamos, pase esta fase excitatoria y logró sobrevivir, ¿no? Pero se han intentado replicar este protocolo, de hecho, a muchas personas, ha habido un caso en Arequipa emblemático hace algún tiempo que se contactó con los médicos que hicieron este protocolo y se ha tratado de replicar esto, pero no ha resultado, ¿no? Entonces, ese es el gran detalle. No sabemos exactamente si fue
el accidente fue por una cepa atenuada, si la paciente tenía algún tipo de digamos, predisposición genética a soportar esta injuria. Digamos, hay varias hipótesis que se plantea, lo cierto es que no se ha podido replicar. Muy bien, y eso era lo que quería presentarles sobre rabia. No sé si tendrán alguna pregunta al respecto. Ok, bueno, vamos. Una pregunta, disculpe. Dígame. Sí. No entendí muy bien en el caso del paciente que si tuviese la rabia y no hubiese la vacuna, ¿no? Que no está muy disponible. ¿Qué se hace en ese caso? Ya, disculpe, lo que no está disponible usualmente es el suero inmune contra la rabia, o sea, la inmunoglobulina específica contra la rabia. Usualmente no se dispone de esta gamma globulina específica para la rabia, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es solamente poner la vacunación. O sea, la vacunación es la medida más importante. O sea, cuando hay un tipo de estos accidentes, lo catalogamos como grave, basta que se catalogue como grave y eso puede ser solo porque el animal es extraño. Si es un murciélago se considera grave, ¿no? Porque nunca vas a poder observar ese tipo de animales. O si la herida, como les decía, es en cabeza, en cuello, en pulpejo de dedos, o es una herida muy profunda. La catalogamos como grave y ese paciente debe ir a vacunación. La pregunta es si debemos incluirle la gamma globulina. Si estuviéramos en un contexto ideal, la gamma globulina debería incluirse si el paciente tiene una lesión, digamos, con gran desgarro de tejido, o está en cuello, o es una lesión importante en rostro, por ejemplo, en cara. Ahí debería incluirse, ¿no? Pero normalmente no se dispone y lo único que se hace es la vacunación, que de hecho es lo más importante. De hecho es lo más importante, porque nos interesa que cuando el virus llega al sistema nervioso central, el paciente tenga los anticuerpos para evitar el daño cerebral, ¿no? Porque sí hay pacientes que han sobrevivido, pero habiendo recibido la vacunación, es decir, sufren la exposición, los vacunan, algunos hacen encefalitis, pero ellos sí sobreviven usualmente con medidas de soporte. Ya, gracias, doctor. Muy amable. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente expo, mientras, por favor, igual si tienen alguna pregunta van haciendo saber.
Muy bien, por favor me confirman si se ve, lo que pasa es que no sé, no puedo utilizar muy bien el Collaborate. ¿Se puede ver ahí? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí se ve, Ya, doctor. muy bien. Vamos a ver algo sobre el anthrax ahora. ¿Ya? Esta es una enfermedad que podríamos considerar así como la lepra y otras enfermedades bastante emblemáticas, digamos, han tenido una evolución histórica y hay descripciones importantes de que ha constituido plagas para la humanidad, ¿no? Aunque no se puede confirmar, obviamente, esto porque no había, obviamente, reportes microbiológicos, ni mucho menos en la antigüedad, pero por las descripciones que hacen es posible que se haya debido a esto una de las famosas plagas en Egipto, ¿no? Históricamente podemos decir que sí, el primer germen que se demostró que producía enfermedad y confirmó los famosos postulados de Koch. ¿No? Recuerden que los postulados de Koch nos decían cómo teníamos que relacionar, digamos, la temporalidad, ¿no? de una afección X con un patógeno en particular, ¿no? Y Pasteur, uno de los que describió, unos padres de la microbiología, fue uno de los que también trabajó en las vacunas desde muy tempranamente, ¿no? Y luego ha habido bastantes epidemias que se han ido reportando en los siguientes siglos, ¿no? Es producido por el Bacillus anthracis, ¿no? Ocurre fundamentalmente por cuando las endosporas de este Bacillus entran en el organismo. Vamos a ver cómo lo puede hacer. Estas esporas son resistentes de manera importante al fuego, a luz, desinfectantes, ¿no? Y puede estar incluso, digamos, estar viable durante décadas, se dice, ¿no? Y eso también ha llamado mucho la atención respecto a, digamos, a la forma como puede ser utilizada, digamos, este Bacillus anthracis como arma biológica, ¿no? De hecho, los japoneses hicieron un intento y luego también se ha catalogado incluso el riesgo de una potencial arma biológica con estas esporas del Bacillus anthracis, ¿no? Entonces eso también ha sido, digamos, un punto importante a tomar en cuenta. Es usualmente considerada una zoonosis porque se tiene que tener contacto usualmente estrecho con ciertos animales domésticos, todo el ganado, ¿no? Tanto vacuno como cabras, ovejas, ¿no? Que pueden tener digamos, en los cuales podrían transmitir eventualmente el anthrax, ¿no? Pero se puede dar tanto por la exposición directa a algunos productos de estos animales, como por la ingestión de la carne cruda de estos también, ¿no? Y lo más grave serían las esporas, ¿no? Que se pueden generar, que se pueden aerosolizar y también pueden ser una forma de afectación y que vamos a ver da una forma bastante grave, de hecho. Entonces acá tienen algunas características. Este es un bacilo gram positivo, no catalasa positivo. Tiene endospora central. En el gráfico pueden ver ese pequeño espacio medio blanquecino que digamos, no permite la tinción adecuada, ¿no? del gram. Esa es la endospora. Es usualmente sensible a la penicilina. Esa es otra característica importante que suele tener. Y vean ustedes que puede soportar situaciones muy extremas, ¿no? Un pH bastante amplio, temperaturas de 5, 8 grados hasta 75 grados, puede resistir la ebullición, solo la mata, digamos, una ebullición, pero que se mantenga durante unos 10 minutos por lo menos, ¿no? Recién en ese contexto pueden ser destruidas algunas esporas, ¿no? Entonces, eso también es importante porque eso permite digamos, su persistencia, ¿no?
digamos, cuando se han hecho algunos estudios genéticos, se ha visto que tienen, digamos, tienen un ancestro común, ¿no? Que probablemente ha venido del África como muchas otras patologías, ¿no? Ahora, el reservorio final, a pesar de que es considerado una zoonosis y está, digamos, importantemente relacionada con la crianza de estos animales o el contacto con ellos, es el suelo. ¿Por qué? Porque las esporas pueden permanecer viables, digamos, durante mucho tiempo en esto, ¿no? O sea, van a estar viables en el suelo durante mucho tiempo, y ese es por eso que se considera el reservorio final más importante, ¿no? De hecho, está más frecuente en algunas zonas agrícolas, ¿no? Donde sobre todo no se trabaja mucho en el adecuado control, digamos, de saneamiento. No se trabaja mucho en los animales, ¿no? O sea, se debería trabajar más en la buena crianza de animales, la producción y todo lo que ello implica, ¿no? Esos suelen ser los determinantes de que siga habiendo, ¿no? Los casos en Perú, afortunadamente, han ido en decremento, ¿no? Por mejorar básicamente las condiciones de crianza de estos animales, y en otros también por la vacunación que también se puede aplicar, ¿no? Como les decía, es un potencial arma de bioterrorismo, y de hecho pueden ustedes ver lo que ha calculado la OMS, ¿no? De que una población dada de casi unas 500.000 personas, sí ocurriría una liberación en el ambiente, ¿no? De 50 kilogramos de Bacillus anthracis, podría matar a cerca de 95.000 personas de estas 500.000, ¿no? Con 125.000 hospitalizados. Eso cuando ocurre la forma pulmonar, que es, digamos, la más grave, ¿no? Entonces, normalmente se consideran como grupos de riesgo, ¿no? A las personas que trabajan con animales. Como decía, se ve una relación más frecuente en el hombre que en la mujer. Se describe en varias zonas, básicamente ganaderas, así que en todo el mundo se puede describir, aunque suele darse en un contexto rural más frecuentemente. Digamos, las personas que trabajan en el campo, los pastores, ¿no? Carniceros, los que trabajan en los mataderos son los que más frecuentemente suelen verse afectados, ¿no? Y suele ser más frecuente en las temporadas de primavera normalmente, ¿no? Ese es más o menos un esquema del ciclo digamos, que sigue las esporas del Bacillus anthracis, ¿no? Empezando en el suelo, ¿no? Que es el ciclo donde el reservorio finalmente, ¿no? Esto va a entrar en contacto con algunos animales en zonas rurales. Estos animales van a contraer el anthrax de alguna u otra forma, y el contacto con estos animales, como ya dijimos, tanto en la carne de estos animales, en las vísceras de estos animales, ¿no? Cuando el hombre entra en contacto con ellos, se puede contagiar y adquirir el anthrax también, ¿no? Entonces, algo sobre su patogénesis. Este bacillus evade el sistema inmunitario básicamente gracias a su cápsula antifagocítica, es decir, puede ingresar al interior de los macrófagos y subsistir en estos, es decir, no ser, digamos, no ser, no ser, detectado. digamos, fagocitado y destruido, sino más bien lo utiliza, perdón, Fagocitado. Sigue diciendo. ¿me escuchan? Sí. Sí, doctor, sí se lo escucha. Ah, ya, sí, disculpe. Entonces les decía, utiliza más bien al macrófago como un elemento transportador más bien, ¿no? Otro elemento importante en su patogenia es
estas tres proteínas, ¿no? Que se denominan el antígeno protector, el factor letal y el factor edematoso, ¿no? Solas no van a tener efecto, ¿no? Tienen que estar combinadas entre sí para poder convertirse en lo que se ha denominado una toxina letal o una toxina edematosa, ¿no? Entonces, la unión del antígeno protector con el factor dado, es decir, el antígeno protector más el factor letal va a constituir una toxina letal, y cuando el antígeno protector se une al factor edematoso va a constituir la toxina edematosa, ¿no? Básicamente este antígeno protector es el que permite la entrada, un facilitador, digamos, de determinado factor para que cada uno, digamos, ejerza su efecto, ¿no? Uno va a generar una necrosis importante de los tejidos, mientras que el otro va a causar un edema importante digamos, de los tejidos también, ¿no? Y acá lo pueden ver, aquí pueden ver en el gráfico, ¿no? Van a poder ver cómo es la puerta de entrada, ¿no? Puede ser a través de la piel, puede ser a través del intestino, aunque eso es un poco menos frecuente de verlo, pero puede serlo también a través de los pulmones, que sería una forma grave, ¿no? De presentación. Estos se van a multiplicar inicialmente, ¿no? En una zona por donde ha ingresado, o sea, la piel, el intestino o los pulmones, y luego van a generar sus factores de virulencia, sean a través de los factores letales o factores edematosos, y se van a propagar luego los ganglios linfáticos regionales, donde van a generar una linfadenitis hemorrágica, es lo clásico, ¿no? Y si sigue el ciclo evolutivo de esto, van a ir hacia digamos, hacia una bacteremia, eventualmente con progresión hacia una disfunción orgánica múltiple, ¿no? Un choque séptico usualmente que lleva a la muerte de los pacientes, y usualmente en la evolución pueden ir a una meningitis también de manera importante, ¿no? Y algunos obviamente con compromiso pulmonar a nivel de edema, ¿no? Edema pulmonar agudo, que también puede ser causa de muerte. Aquí también lo pueden ver, ¿no? Bien sea porque ingresa por piel, o porque ingresa a nivel intestinal, o porque está a nivel pulmonar, van a poder generar este problema, ¿no? Ingresan a los macrófagos, evitan la destrucción en el interior de estos, y luego van a seguir reproduciéndose, ¿no? Y a través de esto lo van a llevar hacia los ganglios linfáticos, ¿no? Donde van a generar una linfadenitis hemorrágica, que es, digamos, la lesión clásica que provocan, y de ahí, dependiendo del punto de entrada y los órganos adyacentes, van a poder evolucionar hacia formas más graves, con compromiso bacterémico y eventualmente compromiso meningitis, ¿no? Que es una de las formas graves también de presentación, ¿no? Cabe recalcar que en el caso del compromiso pulmonar, usualmente no suele ser una neumonitis como tal. Es cierto que hay un infiltrado pulmonar, pero es más una linfadenitis de mediastínico, ¿no? O sea, una mediastinitis, perdón, una linfadenitis mediastinal, ¿no? La que provoca digamos, un colapso de los bronquios y que genera compromiso pulmonar, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver en la forma pulmonar de presentación, ¿no? Finalmente, en muchos casos, digamos, evoluciona hacia una forma, digamos, meningia, ¿no? Con aparición de meningia en una forma final de presentación con alta mortalidad en estos casos. Entonces, tres formas clínicas importantes, ¿no? La forma del carbunco cutáneo, la forma del carbunco gastrointestinal y el inhalado. De hecho, la forma cutánea es la más frecuente y es la clásica que suele presentarse, ¿no? Entonces, esta forma del carbunco cutáneo, vean ustedes, se presenta en el 95% de los casos. En este caso ingresa por piel, obviamente.
va a distribuirse de los ganglios linfáticos regionales y la mortalidad en su evolución natural puede ser hasta un 20%. Entonces sigue teniendo una mortalidad importante, ¿no? Entonces inicialmente se va a generar esta pápula, ¿no? Una pápula edematosa, dolor inicialmente, que en el lapso de un día va a evolucionar a una vesícula pruriginosa, ¿no? Que progresivamente va a evolucionar a una necrosis y va a generar esa escara negra característica de esta forma de presentación, ¿no? Obviamente va a haber síntomas generales como malestar, fiebre, pero lo característico es esa evolución, ¿no? De una zona edematosa, una pápula, pasa a una vesícula y rápidamente necrótica. En pacientes que tienen estas condiciones de riesgo hay que sospechar anthrax, ¿no? Y aquí pueden ver en la gráfica esa evolución, ¿no? De una pequeña zona edematosa, pasando una zona ya en evolución a necrosis y una necrosis franca normalmente. Entonces, esa lesión negruzca, delimitada normalmente, que suele ser más en brazos o en las manos de las personas que trabajan en esa condición, suele ser clásico del carbunco, ¿no? Aquí también lo pueden ver ya en evolución grave, cuando hay esa, o sea, luego de esa placa inicial que sería como la puerta de entrada, digamos, cuando este evoluciona y desencadena ya todos estos factores letales, factores edematosos, va a generar pues un compromiso mayor, tanto a nivel local como a nivel sistémico. Eh, Obviamente en el diagnóstico diferencial la mordedura de araña suele ser la que hay que tener mayor cuidado. Recuerden que el Staphylococcus aureus puede tener esta forma de presentación con esa, digamos, esa placa negruzca, ¿no? Aunque se ve mucho menos en la actualidad. Este tipo de estafilococos que dan esta forma de presentación suele verse más en las zonas de la selva, ¿no? Que tiene evolución también a miositis, pero en nosotros es menos frecuente. La PC también iría dentro del diagnóstico diferencial por el compromiso linfangítico sobre todo. En la forma gastrointestinal, en este caso se va a dar por la ingesta de carne contaminada usualmente, ¿no? Un periodo de incubación hasta de 7 días. Puede existir compromiso faríngeo, aunque no suele ser lo más importante. Luego puede ir a otros compromisos como de la lengua o las amígdalas, y puede tener una mortalidad importante, casi el 50%, ¿no? Entonces, en una fase inicial, síntomas generales, indistinguible de otra infección, fiebre, náuseas, vómitos. Luego se da la característica adenitis mesentérica, ¿no? Que en este caso también es hemorrágica, ¿no? Recuerden que ese es el elemento clásico y digamos, comparten toda la evolución, esa linfadenitis regional. En este caso, como ha ido al intestino, se va a ir a los ganglios mediastínicos normalmente, y el hallazgo anatomopatológico de esta adenitis hemorrágica, ¿no? Es característico de carbunco, ¿no? Entonces, luego de eso, básicamente por esta adenitis, que es el elemento más importante y llamativo, va a generar dolor abdominal, puede haber hemorragia digestiva, ¿no? Tanto alta como baja, y finalmente la evolución, cuando estas ya pasan al torrente sanguíneo, de shock y eventualmente la muerte. Pueden verse estas lesiones a nivel de orofaringe, aunque se ven los casos extremos, no siempre, muy frecuentemente. Las adenitis que se pueden ver en las radiografías contrastadas, aunque la tomografía obviamente ayuda más actualmente. Y vamos a la forma más grave, que es el carbunco inhalado, es el que potencialmente, como les decía, tiene también un riesgo de hacerse incluso un arma biológica, ¿no? Inicialmente en la primera fase, síntomas inespecíficos de invasión de las vías respiratorias, ¿no? Con malestar general, fiebre, tos seca, ¿no? Y en los días subsecuentes rápidamente va a ir a una mediastinitis, ¿no? Básicamente son compromiso de adenopatía a nivel mediastinal, igual hemorrágico, ¿no? Y eso va a llevar a dificultad respiratoria, pero más que el compromiso, porque sí hay compromiso inflamatorio a nivel alveolar, es más la inflamación de estas adenopatías a nivel mediastinal que comprimen, digamos, el árbol tráqueo-bronquial, la que compromete la dinámica respiratoria, ¿no? Hay edema, obviamente, que también genera esta
digamos, esta alteración a nivel respiratorio que va a contribuir, digamos, a la muerte en estos casos, ¿no? Y vean ustedes que la dosis infectante se ha calculado entre 8.000 a 5.000 esporas, con un periodo de incubación hasta de 43 días, ¿no? Puede evolucionar a meningitis y la mortalidad suele ser bastante alta, vean, hasta un 90%, 89 a 97%, digamos, y que ha disminuido gracias al tratamiento antibiótico, pero igual sigue siendo alta, vean ustedes, 45% de mortalidad es bastante alta, ¿no? Entonces, por eso es que la preocupación, digamos, de todas las entidades que de salud es que no se convierta en una arma biológica. Aquí ven simplemente una recopilación de los síntomas más importantes, donde fiebre, fatiga y malestar suele ser lo más característico. Y vean ese mediastino. Bueno, obviamente con las tomografías se puede ver mejor, pero en la radiografía ya se podía ver ese característico ensanchamiento del mediastino que se veía clásicamente, digamos, en una rápida evolución, pensar en carbunco, ¿no? Muchos hongos endémicos, tipo histoplasma, baracuco, también pueden dar una mediastinitis, pero es una evolución mucho más crónica, ¿no? En cambio, si tenemos una mediastinitis de rápida evolución en un paciente que tiene factores de riesgo, hay que pensar en carbunco, ¿no? Afortunadamente, este es un evento raro, ¿no? Ya dijimos, la fatalidad lamentablemente es importante, ya dijimos las dos fases que tiene, y como les decía, no hay una verdadera neumonitis o no una neumonitis importante en todo caso, sino más una linfadenitis mediastinal y la clásica presentación de estos infiltrados alveolares con compromiso del mediastino, una mediastinitis con ensanchamiento de este espacio suele ser lo característico en las imágenes pulmonares. Y la meningitis por antrax sería la evolución final, digamos, ¿no? Tanto en hemocultivos, se puede hacer también en tejidos directamente, el PCR de hecho ayuda bastante, la inmunofluorescencia, inmunistoquímica, cuando se hace biopsia de tejidos también lo puede ser, y se puede también tomar ELISAs para los anticuerpos, aunque eso hay que interpretarlo siempre en el contexto, porque hay personas que viven en áreas endémicas importantes, o sea, digamos, trabajan en zonas de ganadería, etcétera, y está en contacto con estos animales y tienen anticuerpos. O sea, no la presencia de anticuerpos va a ser diagnóstica siempre, ¿no? Porque hay algunos casos en los cuales cuando la dosis infectante es pequeña, o sea, no alcanza la dosis letal, 50, como se llama, a la dosis que puede generar una mortalidad importante en las personas, va a, digamos, presentar un cuadro florido, pero sí la generación de anticuerpos, ¿no? Entonces eso hay que interpretarlo siempre en el contexto. Y bueno, si habría compromiso pulmonar, entonces obviamente veríamos clásico ensanchamiento mediastinal, ¿no? Para el diagnóstico diferencial, obviamente habrá que tener en cuenta las neumonías atípicas como micoplasma, la legionelosis, que bueno, no es importante afortunadamente para nosotros, ¿no? Igual otras cosas raras como la fiebre Q, la tularemia, que tampoco es importante afortunadamente en nuestro contexto, y sí la histoplasmosis, aunque las formas agudas también son raras. Para el tratamiento podemos usar, digamos, es importante que ante la sospecha de carbunco se deba dar una profilaxis, ¿no? En este caso una profilaxis post-exposición con penicilina oral, si se tuviera, también puede ser con doxiciclina o ciprofloxacino hasta por 30 días, 30-40 días la recomendación.
¿no? Más la vacunación, ¿no? Y porque una vez instaurado el cuadro, el tratamiento va a ser también con antibióticos como ciprofloxacino, ¿no? O doxiciclina o penicilina, pero hay que recordar que solamente este es un tratamiento contra las formas vegetativas, no contra las esporas. Las esporas han visto que son resistentes a muchas injurias que son mucho más agresivas que los antibióticos, ¿no? Pero por lo menos las formas vegetativas, que son las que van a generar el cuadro más apremiante, van a poder ser controladas con el tratamiento antibiótico, ¿no? Y como profilaxis también debemos tomar en cuenta la vacunación. De hecho, esta es una de las primeras vacunas que se creó. Lo que pasa es que como no es un problema, digamos, acuciante, o sea, es un problema mucho más localizado, no es que se promueva demasiado esta vacunación, ¿no? Es un filtrado de cultivos de Bacillus anthracis. Tiene que ser una inyección subcutánea, ¿no? De 0, 2, 4 semanas, y luego darle a las 6, 12 y 18 meses, ¿no? Y debería recibir una inyección anual de refuerzo, ¿no? Contraindicado en pacientes con historia previa de anthrax o hipersensibilidad a algunos de los componentes de la vacuna. Y la mayoría se lo convierte, ¿no? Con títulos importantes en IgG. Está aprobada por la FDA esta AVA, esta Anthrax Vaccine Absorbed, que conferiría una protección de casi el 92.5%, ¿no? Está recomendado en trabajadores de laboratorios que manipulan este tipo de pruebas, sobre todo cuando están en contacto o manipulan esporas, ¿no? Porque puede ser bastante grave para este contexto. De hecho, se necesita un nivel de bioseguridad grado 3 para manipular esporas de anthrax. Para el cultivo convencional, grado 2 nada más, pero luego se necesita grado 3 a más. Veterinarios y militares también se consideran como grupos de riesgo. Y en el caso de la prevención también es importante trabajar sobre el ganado, ¿no? A través de programas de vacunación, un reporte rápido de casos, ¿no? Cremación, entierro de estos animales, de nunca utilizarlos para expendio, ni comer este tipo de animales que han muerto de manera espontánea, vacunación en estos, y en muchos casos cuando aparece un brote importante, estos animales hay que sacrificarlos en masa muchas veces, lamentablemente. Y hay que quemarlos o enterrarlos porque sus tejidos todavía pueden ser infectantes, y si rápidamente se hacen esporas y caen al suelo pueden subsistir durante bastante tiempo, ¿no? Entonces va a ser importante trabajar aquí, sobre todo en el caso de anthrax, sobre el ganado, ¿no? La crianza de estos animales va a ser fundamental para prevenir el anthrax. Muy bien, no sé si tendrán alguna pregunta hasta ahí. Muy bien, mientras van, digamos, van pensando en alguna duda que tengan, o digamos, alguna pregunta, inquietud que tengan, vamos avanzando, como les dije, para poder terminar los temas que nos han sido asignados en esta oportunidad. Y vamos a hablar ahora sobre otra enfermedad histórica, y que vamos a ver que tiene mucha relación con, muy actual sigue siendo esta enfermedad, pero básicamente por la forma de presentación que tiene y el hecho de que haya sido una pandemia muy importante, digamos, histórica también, y
van a ver ustedes que tiene muchas similitudes con la pandemia actual. Y esto ocurrió hace muchísimo tiempo atrás. Y van a ver que hay cosas que se siguen repitiendo. O sea, no hemos aprendido nada de cómo se han pasado estas pandemias previamente. Muy bien, por favor me confirman si se puede ver. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces vamos a hablar sobre la peste. Correcto. Entonces igual, estas cifras estimadas son, digamos, referenciales, ¿no? Se dice que ha matado alrededor de 200 millones de personas, ¿no? Convirtiéndose así en una de las enfermedades infecciosas más letales. Pero nuevamente, nosotros no podemos corroborar porque no se tenía la teoría microbiológica, no se tenía, digamos, cómo confirmar ni microbiológica ni serológicamente estas infecciones, pero más o menos por la descripción de algunos curiosos o algunos médicos en otros contextos que pudieron narrar, digamos, la evolución de estas enfermedades, es que se atribuye más o menos a la peste este número enorme de muertes, ¿no? La peste bubónica puede tener una letalidad del 50%, ¿no? Sin tratamiento y si va, si evoluciona a las formas más graves, como la neumónica o la generalizada con sepsis, son mortales inevitablemente, ¿no? Y ha sido históricamente escrita en la Edad Antigua, ¿no? Y tiene muchas connotaciones históricas, como vamos a ver. Eh, Su nombre deriva del latín epidemia, ¿no? Y en la antigüedad se denomina peste negra, ¿no? Porque básicamente evolucionaba mucho estas lesiones purpúricas con necrosis y gangrena en las zonas inguinales, las zonas donde se podían presentar estas adenopatías, ¿no? Por eso se le llamó peste negra, ¿no? Es decir, pero hay que tener digamos, no perder de vista esa acepción, ¿no? Ellos le llamaban a todo aquello que se presentaba de forma brusca y tenía alta mortalidad como una peste, ¿no? Entonces, por ahí también puede haber cierto grado de confusión. Tres grandes pandemias históricas se citan. Uno es la que en teoría se dio en Egipto, ¿no? Durante el Imperio Romano, la famosa peste de Justiniano, donde se supone que murieron cerca de 2/3 de la población, ¿no? Que se ve afectada por esta peste, supuestamente, como les decía, ¿no? Y esta es probablemente la más histórica, ¿no? Y de la cual, como les decía, van a haber muchas similitudes con la pandemia actual. Esto se inició en Kafka, en Europa, en la Edad Media, entre 1343 a 1351, ¿no? Con cerca de 25 millones de víctimas, que eso representa casi el cuarto de la población total europea, ¿no? Entonces cuenta la historia de que los mongoles, ¿no? Que siempre habían querido invadir Europa, estaban persiguiendo con sus hordas a ciertos europeos, ¿no? En la zona de Kafka que pueden ver aquí, ¿no? Por el Mar Negro. Y estos se atrincheraron en las murallas, ¿no? Recuerden que muchos de esos castillos eran amurallados y estaban protegidos, digamos, ahí. Y la estrategia que tenían en esa época es de asediarlos, ¿no? Es decir, digamos, le pongo un cerco de personas alrededor del castillo y bueno, va a estar la persona o el grupo de personas dentro protegidas en teoría, pero no van a poder salir, entonces no van a poder aprovisionarse de alimentos ni nada por el estilo, entonces es un tipo de bloqueo, asedio que le daban esto, y eso duraba meses, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto se vio que estos mongoles empezaban a morir, o sea, los que estaban asediando a estos colonos europeos en estas murallas, empezaron a morir. Eh, Se dice que como parte del asedio, lo que hicieron fue que en estas catapultas, que pueden ver en este gráfico, enviaban los cadáveres, ¿no? Los cadáveres los catapultaban por arriba de las murallas para que caigan, digamos, donde estaban estas personas protegidas, ¿no? Detrás del muralla. Obviamente tuvo que pasar con eso Rata, porque si no, no hubiera podido pasar la peste de esa forma, pero se supone que de esa forma estas personas, estos soldados mongoles que morían de peste,
se la pasaron a estos pobladores europeos que empezaron a morir, se empezaron a tener peste en este asedio y empezaron a huir y tomar barcos a partir de Kafka y se diseminaron por toda Europa. Y ahí comenzó la gran pandemia de la peste, ¿no? Entonces es un hecho histórico y está narrado de esa forma, más o menos, ¿no? Y eso daría inicio a la pandemia. Entonces se fue propagando y esto se vio favorecido por el hacinamiento y deficiente higiene. En ese contexto era, pues digamos, no había adecuado saneamiento, la higiene era una cosa, ¿no?, que no era, digamos, común en la gente. De hecho, las personas botaban sus excreciones, orina o heces hacia la calle directamente. Entonces, esas condiciones obviamente favorecieron la propagación de la peste, ¿no? Se le atribuyeron a leprosos, judíos, la alineación de planetas, castigo divino, la teoría de los humores, etcétera. Todo eso se fue dando y siempre había que buscar un culpable y nuevamente aparecían estas teorías conspirativas que hasta ahora las tenemos, de que era atribuible a cierto grupo de personas que querían dominarnos, etcétera, etcétera. Se daban también en ese contexto. Se dieron remedios y vestimentas especiales por parte de los médicos, y aquí tenemos que hacer un poco de mea culpa. Este gráfico que pueden ustedes ver con ese pico como si fuera un cuervo y esa vestimenta que lo tenían, se ponían porque se supone que con eso tenían que evitar el contacto con las personas. Se dice que en ese pico le ponían ciertas especias y una serie de plantas que en teoría deberían disminuir la inhalación de humores, que se supone que era una forma de transmisión, etcétera, que debería protegerlos, digamos, ¿no? Y eso también igual hacemos el parangón en el COVID, ¿no? Los chinos empezaron a poner un montón de trajes que se habían hecho para digamos, contener una posible diseminación del ébola, y como el COVID estaba causando gran mortandad y no conocíamos mucho todavía sobre el comportamiento del virus, empezaron a usarlo y eso se hizo, digamos, viral, como se llama ahora, ¿no es cierto? Desde a través de redes sociales y todos empezaron a usar esa vestimenta que hasta ahora algunos utilizan, pero que a la luz de digamos, de lo que conocemos actualmente, no se necesita ese nivel de protección tan extremo como se pensaba, ¿no es cierto? Y se empezaron a utilizar remedios, pues, de lo más raros aquí, ¿no? Los sangraban, le aperturaban los pulmones, autosacrificios, o sea, toda una serie de cosas que se trataba de ver. Igualito podemos ver similar a lo que ocurrió en nuestra pandemia, ¿no? Empezaban a decir que la hidroxicloroquina servía, que la ivermectina servía, etcétera. Todo se vuelve a repetir, todo se vuelve a repetir. Ellos no tenían la teoría bacteriológica, nosotros ya tenemos toda digamos, un conocimiento científico bastante estructurado, y ni así hemos sucumbido a todo esto, ¿no? De esto salen los famosos cuentos del flautista de Hamelin, donde aquel que podía librar de la rata a cierta población era el que habían sobrevivido, ¿no? Algún acucioso que se dio cuenta de que había una relación entre ratas y mortandad, simplemente eliminando las ratas pudo evitar la aparición de peste, digamos, en determinados poblados europeos que no fueron arrasados, porque algunos literalmente desaparecieron. Se dice que en Milán, en una ciudad italiana, casi 2/3 de la población murió, ¿no? Entonces vean ustedes la cantidad de mortandad que ocurrió en esa época, ¿no? Eso trajo muchas consecuencias. De hecho, hubo un importante, digamos, escasez de mano de obra barata. Muchos esclavos murieron también los hacendados, etcétera, la gente acomodada, y tuvo que salir el sistema capitalista, porque la gente obviamente ya no quería trabajar gratis, sino tenía que, digamos, que tenían que pagarle para que trabajaran, porque se había roto un poco ese equilibrio. O sea, plebeyos y reyes morían por igual, ¿no? La iglesia perdió un poder importante porque ni ellos se salvaron. O sea, no podía ser un castigo divino porque se supone que ellos deberían estar sanos y salvos, y no era así. Impulsó el desarrollo del Renacimiento, de hecho, porque, o sea, todas las creencias clásicas de cómo se había, digamos, cómo debía comportarse el status quo en la sociedad,
se vio completamente desbaratada, ¿no? Con todo lo que decía. Entonces nuevamente empezaron a retomar las teorías científicas como importante y dio lugar, o uno de los fenómenos que dio lugar al renacimiento lo marcó esta pandemia, ¿no? Y se vio obviamente que la sanidad era importante, porque los sitios que habían sobrevivido eran los que permanecían limpios, los que no tenían ratas, etcétera, y se vio, digamos, de a poco la gente se dio cuenta de la importancia de la sanidad pública. Y la última gran pandemia, o la tercera pandemia importante de peste, se fue en Wuhan, China, ¿no? Hacia, digamos, finales de 1800 y principios de 1900, y se estima que mató cerca de 12 millones de víctimas, ¿no? En este caso fue la marmota, ¿no? La moda de la piel de marmota hizo que la gente, los cazadores y, bueno, los que trabajaban con esto fueran a por las marmotas, ¿no? Entonces las empezaban a cazar y era, digamos, un bien muy preciado en ese momento. Entonces, ¿qué propició eso? Que mucha gente que no era un experto cazador fuera por estas marmotas, y lo que pasó es que, bueno, o sea, el inexperto iba por las marmotas que estaban medio moribundas, ¿no? Porque eran mucho más fáciles de cazar, digamos. En cambio, el cazador experto sabía que no podía ir por esa marmota que estaba medio moribunda, porque sabía que podía tener alguna enfermedad, ¿no? Entonces, estos cazadores inexpertos que iban por las marmotas que estaban moribundas, enfermaron de peste y empezó otra pandemia, ¿no? Recién en esta pandemia ya se tuvo conocimiento bacteriológico, ¿no? De hecho, fue Alexandre Yersin que aisló este bacilo en junio de 1894 y demostró la relación entre la enfermedad humana y la rata, ¿no? O sea, él estableció esa relación, aunque no sabía exactamente cómo fue, ¿no? Eh, Posteriormente, Simon, ¿no? Que fue uno de los discípulos que trabajó con Yersin, estudiando las ratas, ¿no? Afectadas de peste, descubrió que el bacilo de Yersin estaba en el tubo digestivo de las pulgas y estableció que la picadura de la pulga era el ente transmisor de la peste, ¿no? Entonces, de esta tercera gran pandemia se estableció diferentes focos endémicos en el mundo, ¿no? Desde China empezaron a salir los grandes barcos donde estaba produciéndose la pandemia. Nuevamente China ha sido un gran productor de pandemias en toda la historia, y se diseminó a diferentes lugares, ¿no? El sur de África fue obviamente una zona donde cayó pésimo y se establecieron focos endémicos importantes. Eh, y obviamente también llegó a América del Sur y Perú no fue la excepción. Vean ustedes, actualmente el África contribuye con más del 80% de los casos, o sea, casi todos se extendaron en el África, sobre todo en el África subsahariana, ¿no? Y se reportan eventualmente brotes en diferentes partes del mundo, ¿no? En el Perú hay también una descripción bastante interesante. A los que les guste un poco el tema pueden revisar las descripciones que hace Marcos Cueto en su libro La historia de las epidemias. Eh, y se describe así, ¿no? Que exactamente llegó en esta embarcación, la embarcación se llama Serapis, que venía de Bangkok, y que acodó en el Callao, ¿no? A finales del 1900, que traía sacos de arroz para una molinera, ¿no? Eh, en la zona del norte del Perú, ¿no? Iban para hacer la zona del norte. Y se diseminó en todo Lima y la costa norte, ¿no? Igual, esta difusión se vio favorecida por el hacinamiento de la población, la precariedad de las construcciones, la acumulación de basura y la persistencia de conductas antihigiénicas. Obviamente, vean ustedes, en esa época no había digamos, la fácil información que tenemos ahora, de que en la palma de la mano tenemos la información de todo el mundo, ¿no? En este caso no, ¿no? La información viajaba en barcos y tardaba meses en llegar, y por eso muchos de los conocimientos que ya se tenía de la enfermedad no se tenían actualmente, ¿no? Pero a pesar de eso, igual la información fue llegando paulatinamente, pero igual, ni así, ni teniendo la información científica ya descubierta, se tomó en cuenta en muchos casos, ¿no? Algunos hitos que marcó esto en nuestro territorio fue que se formó o se instauró el Instituto Municipal de Higiene, ¿no?
la que posteriormente daría lugar a lo que conocemos ahora como el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Se crearon, digamos, direcciones en los ministerios para trabajar este tema, ¿no? Y se tomaron medidas extremas, se aislaban a los pacientes, se fumigaba con azufre las viviendas, se prohibió toda feria de animales, ¿no? Sean estos aves, perros, cuyes, gatos, etcétera, todo, ¿no? Se compraban ratas, también fue una idea que alguien tuvo y lo único que propició es que la gente empezara a buscar estos animales con más avidez y favoreció más bien la pandemia, ¿no? Había resistencia a la teoría bacteriológica, o sea, seguían pensando que esta era una condición de los chinos, se les echó la culpa a los judíos también, a los aborígenes, etcétera. O sea, a pesar de que ya se tenía establecida la teoría bacteriológica, tampoco le hicieron caso, ¿no? Eso también favorecía por la eficacia parcial de la vacuna no protegía completamente, la gente no creía nuevamente en las vacunas, ¿no? Entonces, igual, nos enseña esto que la historia se repite lamentablemente y no aprendemos mucho. Igual, las diferencias raciales, tildando de los culpables a los chinos, serranos, pobres, etcétera, era un problema importante. Y luego, después de esto, se estableció ciertos focos endémicos, sobre todo en las zonas de la Libertad y en la costa norte, ¿no? Y se han ido reportando pequeños brotes a lo largo del tiempo en toda esta zona, ¿no? Acá pueden ver los reportes que ha habido también en Cajamarca, ¿no? A lo largo del tiempo, acá también puede ver un histórico de los casos que se han ido presentando a lo largo del tiempo. Básicamente, vean ustedes, es en la costa norte, ¿no? Acá también tienen algunos reportes de algunos distritos donde se han descrito importantes casos de peste y esto probablemente sea el último más emblemático. En el 2010 se reportaron 4 casos de la forma neumónica, con una forma grave de peste, ¿no? Y este caso se dio en una zona rural de Ascope, ¿no? Un paciente que en ese caso estábamos también cerca de la pandemia de la famosa gripe porcina, ¿no? La H1N1, entonces un poco que se confundió con eso. Este paciente llegó a un cuadro de insuficiencia respiratoria. El caso 1 y caso 2 es el residente que lo atendió y el interno que lo asistió. El residente lo intubó y el interno le ayudó a intubar, ¿no? Y el caso 3 era hermano del caso índice, ¿no? Lamentablemente el caso índice murió por insuficiencia respiratoria. El caso 2 llegó a hacer falla hepática, falla pulmonar, pero sobrevivió, mientras que el caso 2 falleció también con síndrome respiratorio agudo, ¿no? Un distrés respiratorio, y el hermano del caso índice sobrevivió también, ¿no? El caso del residente que sobrevivió fue casi anecdótico porque el residente estaba tomando ciprofloxacino, pero por otra indicación, ¿no? Entonces, como que se protegió parcialmente con esa medicación que lamentablemente el interno en medicina no tomaba, porque en ese momento no se sospechó que podía ser peste. Muy bien, y ya entrando un poco a la enfermedad como tal, esta es una enterobacteria, la Yersinia pestis, es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo y patógeno primario, ¿no? El reservorio natural van a ser los roedores salvajes, sobre todo la rata negra, el ratus ratus, que es responsable de los casos de peste bubónica rurales, ¿no? Aunque también puede incursionar en el área urbana, ¿no? Hay otros tipos de rata que también lo pueden tener. Y esta es transmitida a los hombres como consecuencia de la intrusión del hombre en estos ciclos de reproducción de estos animales. Normalmente cuando empiezan a proliferar en demasía estas ratas, empieza a aparecer un brote de peste en ellos, empiezan a morir estas y entonces las pulgas tienden a saltar hacia otro reservorio, ¿no? Entonces ese es el contexto. Cuando la población de estas ratas prolifera en gran demasía, eso ocurre obviamente cuando
hay una masa importante, unas condiciones adecuadas para su sobrecrecimiento, empieza un brote en ellos, empiezan a morir importantemente estas ratas y las pulgas, estas ratas empiezan a saltar a el entorno cercano de los humanos que puedan estar en contacto con ellos, ¿no? Entonces, de esa forma se da este ciclo que se va a dar en los roedores como en las ratas y que puede incluir al humano, y luego el humano podría transmitir a otros humanos si hubiera una forma importante, como en este caso puede ser la forma neumónica. La forma neumónica podría transmitir humano-humano. Entonces, la transmisión lo más frecuente es obviamente la exposición a la picadura de las pulgas infectadas. Puede haber también contacto físico directo, o sea, el contacto directo con las secreciones que emanan del bubón, por ejemplo, son infectantes. El contacto directo con las ratas infectadas también puede contagiar. Las gotículas provenientes de la persona que tiene una forma neumónica también, por eso que la persona que intubó a esta persona con caso índice se expuso en gran medida a la peste, ¿no? Y podría ser también por manipulación de material biológico cuando se trabaja en estos laboratorios que también requieren un nivel de bioseguridad, nivel cuanto menos, ¿no? Entonces, en el caso de la pulga ocurre un fenómeno que se llama de bloqueo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que cuando ingresa la Yersinia provoca una coagulación sanguínea, ¿no? O sea, de la sangre que ha chupado esta pulga, digamos que se coagula, ¿no? En parte de su tubo digestivo y no se llena. No tienen la sensación de saciedad, refieren en la pulga, y la pulga se hace más ávida de chupar sangre y regurgita, y la Yersinia, y con eso puede transmitir más hacia otras personas, ¿no? Es la teoría que se plantea por qué estas pulgas son tan ávidas de picar. Entonces, luego de que la persona, digamos, es picada por la pulga, ¿no? Luego de un periodo de incubación de 2 a 6 días más o menos, esta inocula estos bacilos en la piel. Estos van a viajar hacia los ganglios linfáticos rápidamente. Nuevamente son fagocitados por los macrófagos, y estos aquí liberan la Yersinia una serie de factores, de proteínas efectoras se le llaman, que van a inhibir la fagocitosis. Entonces, nuevamente, al igual que como ocurre con el Bacillus anthracis, tienen la capacidad de subsistir dentro del macrófago, y eso los permite viajar a su diseminación rápida por digamos, el sistema linfático, el sistema sanguíneo, ¿no? Entonces, sobreviven en el interior de los macrófagos, que es un paso fundamental gracias a estas proteínas efectoras, y se multiplica en el interior de este y se disemina más fácilmente, ¿no? La inmunidad que se genera contra la Yersinia es relativa, ¿no? Y a veces no protege completamente contra una reexposición. Por eso es que la vacuna contra esta no protege completamente, ¿no? Entonces, nuevamente es un ejemplo de que la inmunidad no siempre es completa, incluso con una enfermedad de forma natural, ¿no? Entonces, suele comenzar con síntomas pseudogripales o síntomas generales inicialmente, ¿no? Con aparición de fiebre, dolores generalizados, debilidad, náuseas, vómitos, y va a evolucionar de alguna de las formas, ¿no? Puede ser la forma bubónica, la forma septicémica, se ha quedado con ese término, aunque ya sabemos que eso no es un término correcto, y la forma neumónica, ¿no? Más raros son las formas intestinales, ¿no? Se ve mucho menos actualmente. Entonces, la forma bubónica, que es la más característica, en este caso es inoculado a través de la piel, y va a generar este bubón característico, ¿no? Ah, y se llaman estos bubones porque normalmente suelen afectar los ganglios inguinales, ¿no? Sobre todo los ganglios inguinales suelen afectar a este nivel. Y, en la evolución natural puede ir hacia, puede tener una letalidad importante, un 30-60%, ¿no? Incluso con tratamiento instaurado, pero
digamos, perdón, en la historia natural, y con tratamiento puede llegar a un 2 a un 10%, ¿no? En la forma septicémica, que se da en un 10 a 15% de los casos, en este caso se disemina hacia la sangre rápidamente. Puede ser incluso sin bubones evidentes, aunque puede ser también, puede ser que sea la evolución de una forma bubónica, en los cuales vamos a encontrar la Yersinia en sangre directamente, ¿no? Y en este contexto se puede diseminar a diferentes órganos, causando compromiso del sistema nervioso central, endoftalmitis, abscesos, linfadenopatías generalizadas, un cuadro muy grave usualmente. Y la forma neumónica, en este caso la más virulenta pero menos frecuente, en este caso los otros dos son evolución desde una picadura, ¿no? Desde una picadura puede pasar por bubón o no y se generaliza rápidamente dando la forma septicémica o generalizada. En la forma neumónica, en este caso se inhalan gotículas infectivas y puede transmitirse de persona a persona, ¿no? Entonces, cuando en una evolución de una persona que ha sido, de una forma septicémica, que ha llegado al pulmón, que genera un compromiso importante y está generando gotículas infecciosas, otra persona en ese contexto puede infectarse y de esa manera puede diseminarse la forma neumónica. Por eso suele ser tan raro, o sea, cuando ya hay esa forma neumónica significa que ha habido una forma bubónica previa usualmente, o en manera importante. Entonces los 4 casos que veíamos es solamente la punta del iceberg de que ha habido casos de forma de diseminación septicémica probablemente previamente, ¿no? Y tiene una tasa de letalidad bastante amplia, ¿no? Los estadios clínicos igual, síntomas generales primero y luego ya se evoluciona a tos con expectoración, aparición de hemoptisis, ¿no? Y con compromiso rápidamente de la oxigenación, hay una insuficiencia respiratoria aguda importante. Para el diagnóstico podemos echar mano de pruebas microbiológicas, cultivar directamente la sangre, pueden ser también a través de inmunofluorescencia directa, aunque no lo tenemos aquí. Las pruebas de ELISA pueden ayudar, pero igual hay que interpretarlo en el contexto. Y el PCR puede ayudar bastante, pero obviamente no se tiene acceso para todos. Aquí tienen la definición de caso según la OMS. Un caso confirmado es el aislamiento de Yersinia pestis, ¿no? Un presuntivo es la positividad de diagnóstico rápido, o sea, pruebas serológicas eventualmente, sin aislamiento de Yersinia pestis, y esos casos sospechosos solamente en contexto epidemiológico y clínica compatible, ¿no? El tratamiento debe ser instalado lo más rápido posible, ¿no? El estándar para la peste bubónica es la streptomicina, y con eso podemos disminuir la letalidad de manera importante, aunque no completa. Tetraciclinas también es una opción, tratamiento mínimo es 10 días. En la peste neumónica, nuevamente, streptomicina es la mejor alternativa. Adicionalmente podría ser Genta o Tetra también. Y las formas generalizadas se prefieren quinolonas o cloranfenicol, aunque es una droga muy escasa actualmente. Entonces, a pesar de esto, podemos disminuir la letalidad, sí, pero no completamente. Dependerá mucho de cuán rápido se inicie el tratamiento. Por eso es que ante un paciente con sospecha, todos los contactos cercanos deben recibir profilaxis porque eso puede cambiar el curso de la enfermedad. Entonces es obligatorio iniciar, sobre todo cuando hay contactos cercanos con formas neumónicas de peste, ¿no? Y aquí lo recomendable es quinolonas, tetraciclinas o sulfonamidas. Por eso les decía que el residente que sobrevivió tomaba quinolonas, pero por otra indicación. Hay vacunas, sí, bacterias muertas, ¿no? Que confieren protección durante algunos meses. La inmunidad no es parcial, no, digamos, no es completa, perdón, y está justificado en zonas de, digamos, de elevada prevalencia, en alguna zona que está en contacto con algunos animales, manipulan, digamos, este bacilo eventualmente, pero no está recomendado para contener brotes, no sirve en ese contexto porque su inmunidad es muy lenta de generarse y no tiene la protección para contener un brote importante, ¿no? Entonces es una enfermedad de notificación obligatoria, es importante trabajar sobre el manejo de las personas que mueren. Los cadáveres deben ser adecuadamente procesados porque pueden contagiar. La cuarentena de los pacientes infectados, sobre todo cuando tienen las formas pulmonares, va a ser importante para evitar la diseminación. Rápidamente investigar contactos y tratamiento específico debe instaurarse lo antes posible y se considera que 8 a 24 horas después del comienzo de la peste neumónica ese tratamiento específico puede salvar la vida y eventualmente también evitar más contagios.
Y bueno, eso era lo que quería compartir. Lamento que hayamos tenido que correr bastante, pero era importante para cumplir estos tres temas que me parecen importantes, bastante interesantes también, aunque obviamente, digamos, no siempre tengamos todo el tiempo para poder hablar sobre ellos, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta adicional, alguna duda. Muy bien, entonces, si no tienen más preguntas, yo agradecido igual también con ustedes. Sigan estudiando, por favor, y nos será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias.